depende cuál es nuestro enfoque. y, y depende del indicador que estemos utilizando. A ver. Estoy utilizando las PPTs que usa el profe, más que nada porque no tengo otro tipo de material como tal del curso. El profesor también da muy poco material y bueno, ese es básicamente el profesor siempre toma lo que él habla, ¿no? Lo que él hace. Así que como les he dicho siempre, tomen muchos apuntes de lo que el profesor habla. De eso es más que seguro que va a venir, ¿ok? De eso más que seguro. No se confíen mucho tampoco con el profesor, porque el profesor también se toma a veces cosas así que no, que a veces uno dice que no puede venir, pero sí viene. Ya. A ver, es un poco concerniente a la historia, ¿no? Acerca de sobre los diferentes autores que hay acerca de ese tema, ¿no? Sobre la economía de recursos y la escasez de recursos, ¿no? Malthus, ¿no? Está la teoría malthusiana, que nos habla básicamente de cómo es que la seguridad alimentaria se pone en peligro con el crecimiento de la población, ¿no? Malthus básicamente nos decía que el crecimiento del PBI en ese caso, o bueno, el crecimiento de la población eh, crecía pues geométricamente, ¿no? Eh, Crecía geométricamente. A ver, si lo que nos dice Malthus básicamente era que si la población crecía de esta manera, en en este caso los alimentos, ok, los alimentos crecen aritméticamente, ¿no? Ok, y bueno, Malthus proponía algunas soluciones respecto a esto, ¿no? O sea, eh, era en ese sentido era muy radical. Lo que proponía básicamente era que se disminuya la población en base a diferentes métodos, ¿no? Uno de ellos también decía que las guerras eran necesarias porque justamente hacía decrecer la población y se aseguraba la seguridad alimentaria, ¿no? Eh, Gibbons, ¿no? Sobre sus predicciones sobre la escasez del carbón y la limitación y que limitaría, pues, ¿no? La economía en este caso británica, ¿no? Ya se hablaba sobre la escasez propia misma de los recursos, eh, se dejaban eh, se dejaban enfoques ecológicos como los de Malthus, ¿no? Al final de Malthus vemos que su enfoque es netamente ecológico, pero se va se va aumentando la literatura, ¿no? Respecto a eso. Y bueno, entre otros autores, ¿no? Como Mini Ricardo, eh, después hasta lo último que tenemos los crecimientos, un modelo de crecimiento económico, como Solow, Stiglitz también hace algunas críticas, y sobre todo las críticas que hay por parte de la ecología, de la economía ecológica hacia los modelos de crecimiento, sobre la no incorporación pues, de los recursos naturales como variable endógena, en ese caso el modelo, ¿no? Siempre se ha tomado como una variable exógena de los recursos. En ese caso, se asume pues que son infinitos, ¿no? Ok. Bueno, acá nos hablan acerca sobre el optimismo de los recursos que hay en la economía, ¿no? A ver, la economía siempre se ha mostrado, a menos de neoclásica, siempre se ha mostrado muy optimista con ese tema, con los recursos, porque toma como variable. Siempre recuerden que parte de nuestros modelos importantes son los supuestos que hacemos. Entonces, esos supuestos, mayormente se asume que los recursos, pues básicamente son infinitos, son inagotables, ¿no?
Pero claro, no es como que en la práctica sabemos que esto no es así. Lo que pasa es que mayormente en nuestros modelos se basan en el poder explicativo que tienen sobre las variables o la influencia que tienen variables sobre otras variables, ¿no? Pero claro, es importante conocer algunos supuestos, ¿no? Como por ejemplo, un recurso B sustituirá al recurso A si este último se vuelve escaso. Esto nos habla sobre la perfecta sustituibilidad de los recursos, ¿no? Que en la práctica, pues, realmente vemos que no puedes, básicamente es muy difícil que se dé, ¿no? Eh, si hay algún recurso eh, como por ejemplo los recursos forestales, ¿no? ¿Qué pasaría si realmente se agotara la madera o el recurso forestal fuera absolutamente escaso, ¿no? ¿Cuál sería su otro sustituto? ¿No? Entonces, claro, esos son supuestos básicos para la construcción de nuestros modelos. Sí, a ver, después nos mencionan que si es económico explorar, extraer, reciclar, entonces su precio se reducirá desestimándose su escasez. Esto es un poco también, por ejemplo, más que nada siempre les digo que el tema, el punto central, el eje central de la economía de recursos es la economía neoclásica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, se asume un flujo lineal, si lo quieren ver, ¿no? Porque hay todo este tema de la economía circular, sobre el reciclaje, los productos y demás, ¿verdad? Entonces, como parte del enfoque, en este caso, de una economía lineal, eh, no se estima mucho muy bien el reciclar el recurso, ¿no? Reciclar, en este caso, pues, los desechos que generan, pues, la producción en sí misma, ¿no? Después, el capital artificial sustituirá el recurso A. Habíamos visto sobre la perfecta sustituibilidad de los recursos, como por ejemplo, anteriormente se había mencionado sobre el capital, ¿no? Hoy en día se habla no solamente de capital físico, sino también cuando hablamos de capital total, hablamos de capital natural, de capital humano y de capital físico, propiamente dicho. Pero claro, siempre únicamente tomamos en cuenta pues, el capital físico porque es más sencillo de medir. Cómo medimos el capital natural es un poco más complejo y ya ni hablar de capital humano, ¿no? Entonces, siempre siempre se ha tendido a suponer que estos dos tienen una elasticidad de sustitución, o bueno, una relación de sustitución, vamos a ponerle sigma, igual a 1, ¿no? En ese caso, hay una perfecta sustituibilidad entre los dos. Pero claro, ya sabemos que no es así. Luego, el progreso tecnológico conllevará una reducción del precio de recursos desestimándose su escasez. Claro, al final cuando vemos, por ejemplo, cuando nos introducimos en la teoría de costos, vemos que los costos, y en este caso la producción, dependen mucho de la tecnología que se esté utilizando. Es por eso que en los modelos de crecimiento es importante, por ejemplo, cómo se relaciona la variable tecnológica junto con los demás factores de producción. Al final, la variable tecnológica va a hacer que estos costos disminuyan, ¿no? Vemos que los costos de producción eh, quedan en función de una variable tecnológica, pero quedan en función inversamente proporcional. Aumenta el factor tecnológico y se reducen los costos. Si se reducen los costos, se van a reducir los precios. Entonces, claro, al final, que un recurso sea menos costoso de extraer es relativamente bueno, relativamente malo, porque claro, si lo vemos desde un punto de escasez, al ser un recurso que es extremadamente barato extraer, pues obviamente no va a haber impedimentos para que el mercado se encargue de depredarlo, ¿no? Básicamente, como por ejemplo el recurso pesquero, ¿no? En los años 50, mmm, eh, básicamente lo que se hizo ahí no había. Claro, es por eso que se regula esos mercados, ¿no? Lo que se encarga del Estado es regular los mercados para que no se puedan depredar directamente, pero
ocurrió, ¿no? Ocurrió, por ejemplo, con el recurso pesquero ya hace un tiempo. Se depredó y, bueno, y después de tiempo se pusieron algunas regulaciones acerca de eso, ¿no? Pero sí, factor tecnológico también está, se puede decir que hay una asociación, ¿no? Entre la escasez y el factor tecnológico, ¿no? A través de la función de costo, ¿no? Al final lo que nos va a importar a nosotros siempre va a ser los costos de extraer o producción, más que la producción en sí misma, ¿no? Y después ya vemos que se va alargando así hasta otros ámbitos de la economía, ¿no? Como por ejemplo las externalidades, ¿no? Y el teorema de Coase y demás cosas. A ver, acá hay un poquito más de lo que les estaba diciendo, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Tecnología backstop, lo que se menciona acá, ¿no? Recursos cuyo costo marginal es constante puede ser provisto en casi infinitas cantidades, ¿no? O sea, un recurso, ya sabemos que los recursos naturales no son infinitos, entonces que disminuya el costo de extracción puede hacer que uno se deprede, ¿no? En ese caso. Pero para eso es que se construyen, pues, pero para eso, justamente son esos modelos, ¿no? Eh, a ver, claro, básicamente lo que se estaba diciendo, ¿no? Aumento de los costos de extracción y aumento de incertidumbre geológica, ¿no? Puede darse el caso de que, por ejemplo, actualmente, pues, nosotros desconocemos la cantidad de reservas de recursos que tenemos en nuestra tierra, ¿no? Debido a limitaciones propiamente tecnológicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nuestra tecnología fuera tan avanzada en ese sentido que se nos facilitaría mucho encontrar esos yacimientos, ¿no? De recursos? Entonces, bueno, básicamente ese grafiquito es lo que explica, ¿no? Al final vemos que los recursos naturales, pues, uno, están plagados de costos muy altos de extracción y otro de incertidumbre geológica, ¿no? Al final no conocemos propiamente la cantidad de reserva que tenemos, simplemente lo que se está registrada, lo que está aprobada en ese caso, ¿no? Ok. Y bueno, eso es un poco más de explicaciones acerca de lo que estábamos hablando. Claro, a ver, acá se discute un poco sobre, por ejemplo, el buen indicador que es un precio, ¿no? El precio a veces se suele utilizar como indicador de escasez debido a que es uno de los indicadores más fácil o mejor medibles, ¿no? Que hay dentro de la economía. El hecho de dejarle todo el peso, en este caso explicativo o predictivo a los precios, muchas veces nos puede jugar en contra, ¿no? Y me imagino que el profesor les habrá comentado acerca de, bueno, acá está, ¿no? Acerca de la caída, la subida de los precios de, de petróleo, ¿no? ¿No? Les habrá comentado ese caso sobre, por ejemplo, como vemos acá, hasta cierto punto, en este caso los precios pues parecen mantenerse estables. Los que tengan fundamentos de serie de tiempo o hayan llevado de repente economía intermedia, pueden darse cuenta que pues esto se asemeja más a una serie estacionaria y cuando una serie es estacionaria pues cumple satisfactoriamente los requisitos para que pueda ser una serie predictiva. Entonces, claro, hasta este punto, pues uno puede pensar, ¿no? Que sí, que los precios son buenos indicadores, podemos hacer buenas predicciones en base a los precios, porque pues fácilmente cumple con todos los supuestos econométricos y en este caso teóricos también, ¿no? Es importante que cumpla la teoría económica. Pero, ¿no? Sucedió ese problemita allá en Medio Oriente y pues los precios se inflaron, ¿no? De la noche a la mañana. No de la noche a la mañana, pero repentinamente. Lo cual pues es una serie muy explosiva, ¿no? Entonces, en la práctica los precios son buenos indicadores, no totalmente, ¿no? Y claro, acá está ya más un poquito más detallado.
Acá está más detallado, ¿no? El precio de los metales también. Igual que con el precio del petróleo, ¿no? Sigue la misma lógica. Por ejemplo, ¿no? Últimamente se está hablando sobre una revalorización del oro, ¿no? Vemos que el oro pues está subiendo, pero claro, a un problema de escasez, ¿no? Ese sería buen tema de investigación, ¿no? La subida actualmente de precios se deberá a un tema de escasez, ¿no? O es simplemente un factor de mercado, ¿no? De demanda también puede ser. Claro que al final está ligado a la escasez, pero ¿realmente será escasez? Bueno, acá hablan sobre los factores que mitigan, ¿no? La escasez de recursos. Claro, es importante mencionar que eh, claro, acá, pues, al final de todo, siempre se les comenta, o bueno, siempre se hace hincapié en que si vamos a medir la escasez, va a depender mucho del indicador que estemos utilizando y también del enfoque que le estamos dando, ¿no? De repente, un factor o una tasa, un indicador de escasez en algún tiempo fue, eh, no sé, teórica, siempre damos en términos empíricos y en términos teóricos, ¿no? De repente en algún tiempo realmente fue un buen indicador, ya que predecía. Lo importante es la característica de predictibilidad, la característica explicativa del indicador también, porque, claro, estamos analizando datos, ¿no? Estamos analizando datos. Claro que al final los datos simplemente son números sueltos, ¿no? Por así decirlo, y que se ven como indicadores una vez que le demos una correcta interpretación. Pero la correcta interpretación de esos datos viene dada, pues, básicamente por la predictibilidad que tengan y también la capacidad que, pues, de repente en ese periodo de tiempo hayan sido buenos datos, buenos indicadores, ¿no? No tengan diferentes, otros, externalidades, por así decirlo. Eh, bueno, acá nos hablan sobre factores que mitigan la escasez de recursos naturales, como por ejemplo la exploración y descubrimiento. Los costos marginales de descubrimiento tienden a disminuir una vez que se va descubriendo más y aumenta el factor tecnológico también, ¿no? El factor tecnológico también es importante, como ya lo hemos visto, repercute mucho en la función de costos. Y la función de costos, pues, como sabemos por nuestra teoría de producción de la empresa, de la firma, es importante, ¿no? Siempre eh, de esto depende también la formación de precios y demás cosas, ¿no? Una forma de extraer y usar recursos, ¿no? El proceso tecnológico es importante, vemos que resulta relevante. Y bueno, la sustitución, ¿no? De recursos, sustituir recursos escasos por abundantes. Son formas de minimizar a lo que nos dicen, ¿no? Mitigar la escasez de recursos naturales. Claro, ya que vemos sobre los indicadores como tal, ¿no? Detección, la predicción, la comparabilidad, la computabilidad. Eh, Básicamente tienen que cumplir esas tres características, ¿no? Que sea buen predictor, que se pueda comparar, ¿no? Que se pueda comparar y que sea fácil de calcular, también es importante. Habíamos dicho las limitaciones sobre la contabilidad que hay de los recursos naturales en las cuentas nacionales, ¿no? Entonces, es importante que un buen indicador, uno, tenga ese poder predictivo, tenga ese poder explicativo, ¿no? Mediante la comparabilidad. La comparabilidad muchas veces se utiliza pues para explicar, ¿no? Para explicar las relaciones entre variables. Y bueno, la computabilidad que es sobre la fácil construcción de ese indicador, ¿no? Y acá dan algunos indicadores, ¿no? Me parece que son todos. A ver. Bueno, la tasa de reserva es un indicador físico, ¿no? Porque no está basado bueno, no está calculado en términos en valores monetarios, se podría decir, ¿no?
Entonces, entonces la tasa de reserva es un indicador físico como tal. Y bueno, ¿será un buen indicador o no lo será, no? Es un poco debatible, ¿no? Vamos a ver. En términos de computabilidad, comparabilidad y capacidad de predicción, ¿no? A ver, vamos a ver. La tasa de reserva, ¿no? La tasa de reserva, si no me recuerdo de las reservas sobre, no estoy seguro si era PBI por el consumo. Al final el PBI es un... No, no, si, no es, si es un indicador físico, tendría que ser sobre... En ese caso sobre consumo más que nada extracción, no reserva sobre extracción. Extracción o consumo de, en este, propiamente de los recursos. Ok, vamos a categorizarlo. La tasa de reserva es un indicador computable es un indicador computable. Pues vamos a ver que sí, ¿no? Es sencillo de calcular y nos da una visión, pues, sobre una visión a grandes rasgos, ¿no? Sobre cómo se encuentran, pues, la producción, la extracción de recursos, ¿no? En este caso. Eh, es un indicador, cumple con la característica de comparabilidad. Pues sí, sí, sí. Al ser un indicador que se expresa en años, pues fácilmente puede ser comparable con otros indicadores, ¿no? En este caso. Ahora vamos a medir las reservas que tenemos por extracción, ¿no? En este caso. Y la predictibilidad, ¿no? ¿Cumple con la característica de predictibilidad? Yo diría que no realmente, porque pues puesto que, a ver, la tasa de reserva nos mide, bueno, nos da una visión general de cómo se encuentra la situación actual, ¿no? En este caso de las reservas que se tienen contadas, contabilizadas. Pero una capacidad de predicción difícilmente puede tener debido a que, uno, vamos a ver que los nuevos descubrimientos dependen de varios factores, ¿no? Entre uno de ellos es pues, el progreso tecnológico y entre otros, pues, la persistencia que hay acerca del descubrimiento de nuevos yacimientos. O el cúmulo de investigaciones o la sumatoria de investigaciones, ¿no? En ese caso. Entonces, predictibilidad de la tasa de reserva, yo diría que no, es más un indicador que nos brinda pues un panorama general de cómo se encuentra actualmente la reserva, o en este caso los recursos naturales que podamos medir en la actualidad, ¿no? Ok. Claro, podría ser un buen indicador de repente a corto plazo, ¿no? De repente a corto plazo puede ser un buen indicador. Luego, José, disculpa una consulta. Ahí tengo sí, una duda. sí, Mira, lo que pasa es que en algún momento el profe nos mencionó que la tasa de reserva, al ser solo una imagen en un periodo del tiempo, sería complicado de poder compararlo. No sé si podrías como que ah, profundizar un poquito más en esa parte.
Claro, ¿no? Sí, como les menciono, la tasa de reserva, pues básicamente es una visión, es un panorama, ¿no? Es una visión general acerca de cómo se encuentra, pues, eh, lo que me acabas de comentar, ¿no? Es como una imagen, ¿no? Pero sí, es un buen punto. No, al ser un indicador que se mide de año a año, difícilmente se puede comparar, ¿no? Con otros años. Como les había justamente concordando con lo que les estoy mencionando, ya que pues pueden haber nuevos descubrimientos, de repente mañana se pueden descubrir nuevos yacimientos y pueden aumentar las reservas, ¿no? En este caso. Pero sí, es cierto, es cierto, es cierto. Sí, sí, es cierto, es un buen punto, ¿no? Claro, al final vemos que pues no tendría sentido compararse de año a año, pues porque no sabemos cómo, uno, para empezar, no, por ejemplo, siempre nos dicen, ¿no? No podemos medir de aquí a acá la economía de este año comparado con la economía, pues, 2015, ¿no? Por así decirlo. Uno, porque hemos pasado una pandemia, hemos pasado una crisis económica fuerte. Y otro, pues, porque las condiciones en las que nos encontramos en ese tiempo, pues, son distintas. Y en base a ello se producen otros indicadores que sí son comparables, ¿no? En ese caso. Para este caso en específico, sí, vamos a decir que, pues, la tasa de reserva no cumple con esa característica de comparabilidad, ¿no? Es cierto, es cierto. Y ahora, ¿qué condición deberíamos colocar en caso sea, ¿no? Se presenta el caso de que para que este tipo de indicador sí cumpla, ¿no? O sea, porque conociendo a Orihuela también quizás nos vaya a decir, ¿no? Oye, pero si tú has colocado que sí es posible compararlo, ¿bajo qué supuesto estás asumiendo, ¿no? Para que sí se dé, ¿no? O sea, qué tendremos que suponer para que eso sí se cumpla? Claro, es una muy buena pregunta. Eh, Básicamente para que podamos compararlo. A ver, difícilmente un indicador físico va a ser comparable, ya que al final vamos a medir cantidades de stock en ese caso, ¿ya? No, bueno, cantidad de flujo, ¿no? Vamos a llamarlo flujo porque son panoramas de año tras año, ¿no? Para que pueda ser comparable, realmente tiene que ser un indicador que pues se sustente mucho en variables de stock, ¿no? Las reservas son variables de stock, es cierto, pero al final va a estar condicionado por la extracción o el consumo, que es una variable de flujo. Mm, entonces, creo yo que en este caso, lo que podríamos argumentar es que para que sea un buen indicador para que sea un buen indicador de comparabilidad en este caso, para que se pueda ser comparable con otros años, es que no solamente tome en cuenta las reservas y el consumo o la extracción, sino también tome en cuenta diferentes factores, ¿no? Que explican en este caso la extracción propiamente dicha de los recursos naturales, como por ejemplo los costos de extracción, la tecnología, el factor tecnológico. Si vemos que la tasa de reserva puede capturar eficientemente el factor tecnológico, o bueno, las características del factor tecnológico, de repente puede ser que sí sea comparable, eh, porque pues como hemos visto que el factor tecnológico es importante, ¿no? En este caso, es una variable endógena fundamental. Pero al ser pues un indicador un indicador físico, difícilmente creo yo que pueda ser comparable, ¿no? Al final, este indicador se ha construido para ser básicamente una imagen, ¿no? Como le dice el profesor, una imagen, ¿no? De año a año. Yo creería, yo creería que para que sea un indicador que cumpla con la comparabilidad, tiene que capturar no solamente las reservas o la extracción, tiene que capturar también otros factores como el factor tecnológico o de repente de costos, ¿no? De costos. Pero pues al ser un indicador físico, difícilmente. Si fuera un indicador económico, que vamos a ver más abajo, puede que sí, ¿no? De repente, bajo el supuesto de que capture otros factores, pero en términos económicos, ¿no? Como los costos a través de la tecnología, ¿no? Etcétera.
Yo argumentaría eso, realmente. Vale, vale, genial, gracias. Ya, precios de recursos, ¿no? Estos son indicadores económicos. Eh, a ver, precios de recursos, vamos a ver. A ver, precios de recursos cumplen con la característica de computabilidad. Sí, cumple con la capacidad de predictibilidad. De predecir, ¿no? Y acá ya estamos entrando en un tema un poco más complejo, ¿no? Como lo habíamos mencionado antes, ¿no? Con ese caso de la subida de precios en Medio Oriente, este, puede darse el hecho de que sí, de repente hemos visto que durante un tiempo fue un buen indicador de predicción, ¿no? Ya que pues mantenía un comportamiento no volátil, o sea, prácticamente pues se asemejaba mucho a una serie estacionaria, como les he mencionado. Pero claro, el precio muchas veces no solamente refleja pues, o bueno, a veces no suele reflejar diferentes factores como por ejemplo la información, ¿no? La información de mercado. Muchas veces, y como sabemos, la asimetría de información es un problema, pues, es un problema, pues, continuo en la economía, ¿no? Entonces, a veces los precios sufren también de este fallo, ¿no? De capturar, o en este caso, de, 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 de absorber la información del mercado, ¿no? Y es un problema. Es un problema que los precios no puedan capturar o no puedan asimilar eficientemente la información que viene del mercado, pues. Y es en base a ello que pues, los agentes económicos se comportan en el mercado de acuerdo a los precios que tengan los productos, ¿no? De ahí nacen pues, las teorías de oferta y demanda. Pero claro, muchas veces los precios de un bien en este caso, o bueno, de un bien como son los recursos, de un activo como los recursos, que son muy volátiles, este, y dependen de muchos más factores, probablemente no pueda asimilar muy bien la información de mercado. Y es justamente lo que se vio, ¿no? En ese caso. Eh, los precios, pues, se volatilizaron de un momento a otro y, pues, dejaron de tener, en ese caso, un factor, o dejaron de poseer el factor predictivo que antes poseían, ¿no? Entonces vamos a decir que podemos llegar a un censo de que el precio de los recursos no es un indicador que cumpla con la característica de predictibilidad, ¿no? Pero un momentito. Ya. Este, vemos que es fácil de computar, pues no son precios, mayormente son dados por el mercado y se pueden construir en base a funciones de costo, ¿no? Eh, luego la comparabilidad. Al final, creo yo que tendríamos problemas con argumentar por qué es comparable, ¿no? Eh, claro, al final el precio de los recursos sería un buen indicador, pues, si es que trabajáramos en un mercado de competencia perfecta, y es ahí donde yo les menciono que
dado que no es un mercado de competencia perfecta en el que trabajamos, en el que, o bueno, en el que se encuentran los recursos, vamos a encontrar fallas como las de la información y externalidades en sí, ¿no? Entre otros, entre otras fallas, ¿no? Que conocemos bien. Eh, claro, es comparable. Puede que sí sea comparable. Los precios al final vemos que tienen un comportamiento pues volátil, ya tienen un comportamiento volátil y se encuentran muchas veces llenos de fallas de mercado como las asimetrías de información, eh, no que les he comentado, pero sí, al final es un indicador que va a ser comparable, pues se sustenta eh, en términos económicos, ¿no? En ese caso. Y básicamente en economía, para poder comparar los indicadores, lo que hacemos es lo que hacemos es utilizar en términos económicos, en términos monetarios, para que pueda ser comparable esos indicadores, ¿no? Básicamente es nuestro core, se podría decir que es nuestro core. Nuestro core es calcular en términos monetarios un bien, un producto para que pueda ser comparable, ¿no? Junto con otro bien. Claro, en base a muchos supuestos, ¿no? Por ejemplo, que el bien, en este caso, que el recurso, sea un homogéneo, ¿no? Sea homogéneo y que sea sustituible. Y que habíamos dicho sobre la sustituibilidad, que sí, es un supuesto, en este caso, se podría llamar como supuesto para la argumentación, pues, de nuestros modelos. Es decir, los recursos como supuestos son sustituibles. Y en base a eso, y en base a la sustituibilidad de los recursos, podemos decir que el precio de los recursos como indicador de escasez sí es comparable, ¿no? En este caso. Claro, estamos viendo que estamos utilizando pues los supuestos de competencia perfecta, ¿no? En competencia perfecta siempre habíamos visto que el bien es homogéneo, que no hay fallas de mercado, que hay muchos compradores, muchos vendedores, ¿no? Entonces, cuando se cumplen estas condiciones, mayormente los precios pues sirven para comparar en todo caso, pues es un buen indicador para comparar entre diferentes bienes y demás. Pero sí, ¿no? Ok. Yo. Y renta de escasez, ¿no? O sea, pero claro, ¿qué se refiere con renta de escasez, no? A ver, vamos a repasar. Sabemos que dentro del mercado, ¿no? La propia extracción, es el objetivo fundamental es extraer el recurso, ¿no? Y esa extracción genera ganancias, genera rentas, ¿ok? Y como habrán visto en el modelo de Hotelling, estas rentas aumentan en el tiempo. Una, ¿por qué? Porque se reinvierten, pues, ¿no? Esas ganancias son las que se reinvierten y de modo sostenido van aumentando en el tiempo, ¿no? Es lo ideal. Y en eso se basa el modelo, ¿no? Pero claro, sabemos que pues básicamente los stocks, o bueno, las reservas, en total no son conocidas. No son conocidas. Entonces, desde ya partimos con un problema de asimetría de información tremendo, ¿no? Partimos desde, partimos desde incertidumbre, desde asimetría de información. Entonces,
Obviamente, el entorno en el que se encuentran los recursos no va a ser un entorno eficientemente, ¿no? Y como ya hemos dicho, los precios, como ya hemos dicho anteriormente con los precios, pues no sé, los precios justamente no asimilan bien, o bueno, no asimila bien el estado, ¿no? En ese caso del mercado. Al igual que con las rentas de escasez, ¿no? Las rentas de escasez parecidas, son parecidas, funcionan parecidas. Entonces, entonces tiene cierto problemita, ¿no? Ese problemita ahí con el entorno en el que se encuentran, ¿no? Si estuviéramos en un entorno de competencia perfecta, puede que sea un buen indicador, sí. Pero realmente no estamos en un entorno de competencia perfecta. Puede que, no sé, puede que sean un buen indicador, pero no lo son, ¿no? Mayormente, pues, las mayores rentas en la extracción de recursos se da por periodos, de repente, ¿no? Y esto va acompañado de los precios. En realidad, el problema que posee los precios de recursos, son arrastrados por las rentas de escasez, porque las rentas se generan a través de los precios que hay en el mercado. Y en base a esos precios se generan las ganancias, ¿no? En este caso, las sobreganancias de las empresas. Entonces, claro, vemos que se arrastran ciertos problemitas. Una renta de escasez en el esquema de Hotelling, ojo, siempre vamos a hablar en el esquema de Hotelling. ¿Es computable? Mm, difícilmente, ¿no? Puede que no. Incluso para construir el indicador puede que sea complicado porque, pues, debido a la falta de información que hay, ¿no? Debido a la falta de información que hay en ese caso en el mercado, ¿no? Eh, ahora mismo, pues, medir en ese caso la sobreganancia de las empresas es un poquito complicado, a menos las empresas extractivas, ¿no? Es un indicador computable debido a la poca información que se encuentra disponible en el mercado, pues no difícilmente puede ser computable, ¿no? Pero más que nada es un tema de acceso a información, diría yo. Es comparable. Y claro, esto es de nuevo otra vez en el supuesto de un entorno de mercado de competencia, ¿no? En el supuesto de un entorno de mercado de competencia. Resulta pues discutible el hecho de que la renta de escasez sea comparable, ¿no? Es, es complicado porque no solamente va a depender de los precios, de los problemas que arrastran los precios de escasez, o bueno, los precios de recursos, sino que también pues estas rentas se generan eh, como parte pues, a ver, se van generando a través del tiempo, ¿no? Pero sin embargo, pues al final el no entorno de competencia perfecta va a hacer que difícilmente este indicador sea comparable, ¿no? Junto con otros indicadores, ya que pues no mide en términos o bueno, no mide en términos generales, ¿ok? No mide en términos generales eh, cómo es que se encuentra, si es que realmente existe escasez, ¿no? Es más que nada son términos un poco de información, en términos de información financiera, son más ligados a estos temas, ¿no? Como tal, no podría medir escasez difícilmente, pero claro, está ligado, ¿no? Ciertamente está ligado, no podemos decir que está ligado, pero difícilmente, ¿no? Difícilmente. Claro, siempre hay un esquema de Hotley, ¿no? Entonces, comparable, no. Predictibilidad, no. Vamos a ver, predictibilidad.
A ver, los, las rentas de escasez. Las rentas de escasez son, cumplen con la característica de predictibilidad, pues están basadas en muchos supuestos, ¿no? Se basan en los supuestos de, por ejemplo, que los precios son precios eficientes, y si son precios eficientes asimilan la información completa. Y otra también se basan en que de repente los costos, en este caso marginales de extracción, son constantes también. ¿Ok? Pero esos supuestos son muy restrictivos, ¿no? Al final vemos que no trabajamos en un entorno de competencia perfecta y los costos marginales difícilmente son constantes, ¿no? Es más, la función de costos se basa en una función pues acumulativa. Es básicamente la acumulación de procesos de mejoras de procesos de mejora tecnológicas y también acumulación de pues de diferentes investigaciones y estudios que se hacen respecto a la extracción o a las reservas, ¿no?, que tenemos sobre recursos. Entonces, difícilmente los costos pueden ser constantes. Ya de por sí estamos partiendo desde un esquema, no, desde un esquema que uno de los supuestos en el que se trabaja son muy restrictivos y otro pues no reflejan en realidad también no reflejan la realidad como tal y difícilmente pueden servirse para ser predictivos, ¿no? No podemos hacer predicciones en base a este indicador, pues, porque arrastra muchas fallas. Ya desde los precios y de los costos arrastra muchas fallas. Pero es cierto que de algún otro modo, pues, la escasez propiamente dicha de los recursos puede generar rentas o, bueno, sobreganancias en las empresas, ¿no? Y es de donde nacen las rentas de escasez en el esquema Hotline. Pero, claro, no son muy buenos predictores, ¿no? No podemos sacar conclusiones, no podemos hacer predicciones en base a en base a cómo es que aumentan o cómo es que se generan intereses, en este caso de las sobreganancias de las empresas, ¿no? Difícilmente vamos a poder hacer eso. Eh, a ver, voy a seguir continuando acá en lo último. Costo marginal de descubrimiento y costo marginal de extracción. Vamos a poner así. Costo marginal de descubrimiento. A ver, costo marginal de descubrimiento, y volvemos otra vez al tema de los costos, ¿no? Vemos que los costos no son constantes en el tiempo, ¿no? Varían mucho y en general resultan de la acumulación en este caso, de procesos de mejora tecnológicas y de nuevos estudios y demás. Entonces, desde ahí partimos ya con un problema de computabilidad. ¿Ok? Es muy difícil capturar los costos asociados a la extracción. Es muy complicado, ya que, no se, ya que son muy variantes en el tiempo, ¿no? Si fueran invariantes, en este caso, si resultaran de un proceso de producción que se mantiene estable en el tiempo, pues puede que sí, pero no. Los procesos extractivos, por lo general, sus costos son muy invariantes, ¿no? Y claro, ¿no? Eso, por ejemplo, si nosotros vamos a consultar, si nosotros consultamos los estados financieros de una empresa extractiva minera, vemos que puede que en un año
puede que en un año haya tenido muchas ganancias, ¿no? Pero al final pero, por ejemplo, en el otro año puede que haya perdido pues la mitad, ¿no?, de todas esas ganancias. Son muy variantes los costos, ¿no? Pueden ser por distintos factores, ¿no? O incluso puede ser por costos hundidos, ¿no? Los costos, hay a veces empresas que asumen con muchos costos hundidos y eso al final va a ser un problema. Oye, José, una consulta. Dime, Algo que no me queda claro con respecto al costo marginal de descubrimiento, ¿se hace referencia al costo de una unidad adicional que se descubre de recurso o estamos hablando de reservas? estamos hablando de reservas. Cuando hablamos de costo marginal de descubrimiento, estamos hablando de bueno, yacimientos, ¿no? En ese caso. Supongamos Ujú. que de aquí a mañana se descubre una nueva mina, ¿no? Por ejemplo, se descubre una nueva mina. Entonces, claro, los costos con los que incurría este, la empresa para ese entonces van a aumentar de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque ahora hay una nueva mina y va a tener que incurrir en costos para poder extraer el producto, bueno, el recurso, ¿no?, en este caso. Pero supongamos que de repente, en nuevas búsquedas, en nuevos estudios para extraer recursos y en nuevos estudios para descubrir yacimientos, pues no ocurra nada dentro de 5 años, ¿no? Entonces, el costo marginal a través del tiempo, pues va a ser muy invariante, ¿no? Puede que de repente mañana haya un yacimiento, pero puede que no se descubra otro yacimiento de aquí hasta 20 años. Entonces, difícilmente capturar, pues, en este caso, eh, capturar estos costos, como les había mencionado también, va a ser muy difícil de computar, ¿no?, de calcularse, ¿no? Más que nada porque son muy invariantes en el tiempo. Y a lo que se refiere, ¿no? Un costo marginal de descubrimiento se refiere concretamente al costo de descubrimiento de yacimientos, ¿no? Sabemos muy bien que descubrir un yacimiento, en ese caso de un recurso, pues, no es cuestión de azar, pero es casi, porque a pesar de que se invierta mucho en investigación, en investigación, en ese caso, en progreso tecnológico para poder descubrir nuevas reservas, pues difícilmente, no es tan constante en el tiempo, ¿no? Claro, y puede darse también por estacionalidad, ¿no? Puede darse por un problema de estacionalidad también. Puede que de repente de aquí a este año se estén descubriendo constantemente yacimientos, pero puede que no se descubra ni uno más de aquí en 20 años, ¿no?, en 5 años. Entonces, es muy complicado, ya de por sí es muy complicado obtener nuevos yacimientos, o bueno, descubrir nuevos yacimientos, y ya, pues ya de por sí eso se va arrastrando en los costos, ¿no? Es sumamente complicado calcular esos costos de extracción, porque básicamente, como les dije, son funciones acumulativas en este caso. O sea, se van acumulando a través del tiempo y después tenemos que computarlos, ¿no? Y claro, también ahí se puede hacer la pregunta, ¿no? ¿Realmente estos costos de investigación, de desarrollo, de progreso tecnológico para descubrir nuevos yacimientos forman parte de los costos de descubrimientos, ¿no? No. Entonces, o son costos que son fijos y que son asumidos por la empresa como parte de sus operaciones, ¿no? Es un poco, pues, es un poco complicado de establecer, ¿no? De esclarecer. Entonces, a ver, un costo marginal de descubrimiento computable, complicado, ¿no? Después, la comparabilidad. Habíamos dicho las dificultades que se tienen al computar un indicador, ¿no?, como el costo marginal de descubrimiento. Entonces,
podrá ser comparable junto con otros indicadores, difícilmente también, ¿no? No es, si ya de por sí resulta muy complicado de calcular los descubrimientos, y además de que, como les había mencionado antes con la renta de escasez, muchas veces estos indicadores se refieren a información financiera, ¿no? Y claro, a partir de ahí ya se parte pues de un problema de no acceso o bueno, falta de información, ¿no? Entonces, vamos a ver que pues el costo marginal de descubrimiento no es comparable como tal con otros indicadores, pues porque no nos ayuda a entender muy bien, como yo les había dicho, el poder explicativo, ¿no? De los datos que tenemos. Uno, porque no hay datos. Y otro, porque las variables a las que se refieren son netamente privadas, ¿no? O bueno, privadas en el sentido de que son más que nada información financiera. Entonces, comparable, digamos que no. ¿Son capaces de predecir? Difícilmente también, ¿no? Difícilmente son capaces de predecir. Porque como les había mencionado, ¿no? Puede que de repente, por temas de estacionalidad, se descubran yacimientos. Hoy, este año, se descubran pues unos 4 yacimientos o no sé, ¿no? Y de aquí ya no se descubran pues hasta en 20 años. Es un, son muchos factores, ¿no? Y claro, ¿cómo medimos Y claro, al final de todo, pues, ya que estos costos son en base al stock que se mantiene, pues el stock pues puede variar de aquí mucho tiempo, ¿no? Entonces son muy invariantes son muy variantes en el tiempo, ¿ok? Pero por temas de estacionalidad también pueden ser invariantes, ¿no? Son muchos factores. Son capaces de predecir difícilmente, realmente. Es muy difícil de que estos indicadores sean capaces de predecir, ¿no? Cómo es que se va a encontrar o el stock de recursos, pero de aquí a 2 años, ¿no? No suelen ser tampoco indicadores que se utilicen en investigaciones para poder predecir, ¿no? El futuro de los recursos naturales. Habíamos mencionado, por ejemplo, el tema de los precios. eh, Muchas veces se hacen investigaciones para predecir el futuro de los recursos en base a los precios, pero claro, como habíamos mencionado de que los precios no son buenos indicadores, pues esos estudios lo que hacen pues es hacer muchas transformaciones, muchos artificios a los precios, de modo que cumplan con los supuestos, uno empíricos, econométricos, y otro cumplan con los supuestos teóricos, ¿no? Entonces, claro, si ya de por sí los precios cumplen, o sea, cuentan ya con esa falla, con esa dificultad, entonces los costos marginales de descubrimiento que acarrean muchos más otros factores y fallas, o limitaciones, en este caso, limitaciones empíricas y limitaciones teóricas, ¿no? Difícilmente van a ser indicadores de predictibilidad. Y bueno, los costos marginales de extracción cumplen tienen cierto, tienen cierto, concordancia con los costos marginales de descubrimiento, ¿no? Pero claro, sigue siendo de todos modos, un, sigue siendo, a ver, el enfoque sería distinto, pero también acarrean diferentes dificultades, ¿no? Justo como los costos marginales de descubrimiento. Pero sin embargo, los costos marginales de extracción, pues, como la extracción forma parte de las actividades operativas de la empresa día a día, en este caso, la información que se puede obtener respecto a esto, pues, sí es accesible. Realmente sí es accesible, ¿no? Es accesible desde el punto de vista de un tema de información.
Los costos pueden ser calculados muy fácilmente de extracción porque forman parte de las actividades operativas de las empresas. Pero claro, después vamos a ver que al igual que los costos marginales de descubrimiento, no son comparables, ¿no? No son comparables porque acontecen a temas más que nada netamente privados o información financiera. Y por otro lado, no son buenos indicadores de predicción, ¿no? No podemos hacer predicciones a través de los costos, porque de eso también depende, los costos también dependen, uno, de los procesos tecnológicos y otro, en este caso, propiamente dicho, también de la situación de la que se encuentra la empresa, ¿no? Antes les había mencionado sobre que muchas empresas mineras incurren en muchos costos hundidos, ¿no? Y eso muchas veces, pues, eh, influencia mucho las actividades operativas de la empresa. Pero claro, eh, vemos que sí puede ser computable los costos marginales de extracción, sí, más que nada por temas de información, y sí, son contabilizados, ¿no? De mes a mes o de año a año. ¿Son comparables? Difícilmente, difícilmente son comparables. Y se utilizan y pueden ser capaces de predecir, o bueno, son indicadores con alta capacidad predictiva. Claro, también, difícilmente, ¿no? Así que sí, en ese caso los costos marginales de extracción. Computable, vamos a decir que sí, es comparable. Así que no, ¿no? La capacidad explicativa que tiene ese indicador está asociada básicamente a información financiera, ¿no? Pero claro, no nos da un panorama general sobre cómo se encuentra la situación de los recursos. Entonces difícilmente puede ser comparable, ¿no? Y la predicción, la capacidad de predecir, pues tampoco, ¿no? Bueno, al final de todo, como les he mencionado antes, la naturaleza de los recursos como tal son bienes que se caracterizan por tener un comportamiento dinámico en el tiempo, entonces no podemos medirlos en base a indicadores que sean estáticos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, para que puedan ser comparables, un indicador tiene que capturar efectos dinámicos, ¿no? Por ejemplo, el precio puede capturarse en términos dinámicos, eso es cierto, pero claro, indicadores como costos marginales de descubrimiento, costos marginales de extracción o las rentas de Hoteling difícilmente pueden capturarse en términos dinámicos, ¿no? Eh, entonces, en buena medida los precios resultan ser un buen indicador siempre y cuando se cumplan los supuestos, ¿no? De competencia perfecta. O en este caso, un indicador eficiente, ¿no? Se suele utilizar el precio porque es uno de los indicadores que más se asemejan, ¿no? Al menos un indicador económico. Y claro, bueno, en general sería pues que en general se concluye eso, ¿no? En general siempre vamos a llegar a la conclusión de que el tema de recursos siempre va a ser un tema de dinamismo, ¿no? Dinamismo en el tiempo. Si queremos capturar si queremos capturar los efectos en un solo año, va a ser muy complicado uno que pueda ser comparable porque los recursos poseen cierto dinamismo en el tiempo y otro de que cumpla con la capacidad predictiva porque ya sabemos que los recursos tienen un factor de dinamismo, ¿no? Tienen un factor dinámico en el tiempo. Entonces, siempre que se trabaje con
indicadores medidos estáticamente, o bueno, indicadores medidos de un periodo a otro, va a ser muy difícil de cumplir con esas dos características. La computabilidad se refiere más a un tema de construcción, un tema de metodología y un tema de acceso a la información también, ¿no? Es importante. Como habíamos visto con el costo marginal de descubrimiento, los costos marginales de descubrimiento son muy difíciles de capturarse, ¿no? Debido a que, debido a que claro, por lo general, los yacimientos no son constantes, ¿no? Son muy estacionales, de hecho, son muy estacionales. Entonces, es eso, ¿no? Y claro, vemos que como indicador económico, el precio puede que sí se aproxime a uno en condiciones de competencia perfecta, ojo, en condiciones de competencia perfecta. Y bueno, la tasa de reserva, que es un indicador físico, cumple con la comparabilidad y con la computabilidad. Comparabilidad, ¿por qué? Porque tiene cierto dinamismo, ¿no? O bueno, no, perdón, habíamos quedado con que no es comparable. Es computable, sí, pero no es comparable. ¿Por qué? Porque tampoco cumple con el dinamismo. Y tampoco es un buen indicador de predictibilidad, ¿no? En este caso. Y resumiendo, quedaría de ese modo, ¿no? Y bueno, claro, como conclusión es eso, muchachos, de que los recursos, el tema de escasez de recursos es un tema dinámico, no es un tema estático. No podemos intentar explicar los factores que determinan la escasez o los determinantes de la escasez de un recurso en términos de periodo a periodo, siempre vamos a tener que hacerlo en términos dinámicos, ¿ok? Eso es muy importante saberlo. Claro, ¿no? Como les he mencionado, ¿no? Como siempre les he mencionado. Por ejemplo, como los costos, los descubrimientos son funciones, en este caso, por lo general son funciones acumulativas. De repente aumentar o disminuir, de repente disminuir el costo unitario de extracción o aumentar el precio, ¿no? Aumentar el precio propiamente dicho, ¿no? Una vez que si os aumenta el precio de un recurso, puede que se fomente la extracción, ¿no? En ese caso, puede que se fomente la extracción del mismo recurso y aumenten los costos. Es muy volátil, ¿no? En ese sentido, es muy volátil. Entonces, capturar todos esos factores en un solo indicador es complicado, es complejo. No se podría. Es por eso que vamos a lo típico, ¿no? Va a ser depende. Depende de lo que quieras medir, va a ser indicador correcto, ¿no? A priori no podemos definir un buen indicador de escasez en general, en términos generales, porque siempre va a depender de qué es lo que vamos a querer medir, ¿no? Y cuál es el enfoque que vamos a dar. Siempre acuérdense de esa pregunta, de ese cuestionamiento, ¿no? ¿El Perú es un país minero? Depende, ¿no? Depende. ¿El Perú es un país forestal? Depende también, depende. ¿El Perú es un país agrario, agrícola? Depende, ¿no? ¿Es un país minero? Sí, depende de lo que quieras medir. Si lo midas desde el aporte, desde la contribución de la minería al PBI, en este caso, sí, eso se podría decir que es un país minero. El Perú es un país forestal. Puede que sí, depende también, depende del indicador que uses. Si lo mides con indicadores físicos, en este caso, la mayoría, el mayor territorio del Perú son bosques, ¿no? En este caso, aunque ahora últimamente se han estado, ¿no? Lamentablemente se han estado quemando. Han habido muchos incendios. Pero, o sea, si lo quieres medir de temas físicos, sí, de indicadores físicos, sí, es verdad. El Perú es un país agrícola agrario. Si lo quieres medir desde, por ejemplo, las actividades que más trabajo dan en el Perú son las actividades agrícolas, no agrarias. Entonces, si lo quieres medir, la agricultura, no propiamente dicho, si lo quieres medir de un tema de aportes o de puestos de trabajo, entonces se podría decir que sí, ¿no? Eh, la agricultura es el sector que más trabajo da en el Perú, ¿no? En este caso. Y así, siempre va a depender, muchachos, siempre va a depender. Depende mucho de lo que quieras medir, ¿ok? Depende mucho de lo que quieras medir. Eso siempre va a ser así. Ok.
Y también hicieron creo que su práctica dirigida 2 sobre temas de escasez. Acá justo la tenía abierta. No. Ese es, me imagino. Esta es la práctica dirigida que han dado, ¿no? Parece que sí. Ya. Eh, a ver, bueno, el profesor es muy sencillo, ¿no? En este caso, ¿no? Acá en estas dos primeras prácticas son más teóricas realmente. Son mucho más teóricas, ¿no? Bueno, la primera pregunta imagino que lo habrán hecho, lo habrán calculado en clase, calcular tasa de reserva. Claro, a ver, si nos dan esta data de acá, como les había mencionado, depende de qué quieran medir, depende de lo que quieran medir, este, va a ser la construcción en ese caso de su indicador, ¿no? En ese caso. Pero me parece que acá lo que el profesor ha querido hacer hincapié es en la tasa de reserva, ¿no? Por lo general, el profesor siempre hace en su práctica, hace una pregunta con respecto a la tasa de reserva. Así que, dentro de todo, la tasa de reserva es un buen indicador. ¿Ok? Es un buen indicador, incluso mejor que el precio de los recursos. Es incluso mejor que el precio de recursos. Pero también va acompañado de estacionalidad, ¿no? Va acompañado de estacionalidad. Por ejemplo, siempre el profesor creo que les comenta el caso de que en los años 50 la producción minera, la extracción era muchísimo más que ahora, pues, ¿no? En ese caso. Y que básicamente el aporte de la minería al Perú era, pues, o sea, me refiero a que la producción minera en términos del PBI, ¿no? El aporte que daba era gigantesco, ¿no? En ese caso, puede que si la tasa de reserva indicara, pues, fuera un buen indicador en ese entonces, ¿no? Va a depender mucho también del tiempo en el que, va a depender mucho también del contexto en el que se encuentre, ¿no? En ese caso. Bueno, calcular la tasa de reservas, acá pueden calcular fácilmente, pues, eh, una tasa de reserva, porque acá te dan año a año te dan, por ejemplo, el stock, y acá sería la extracción, o bueno, claro, la extracción, que es medida por la producción, en ese caso, ¿no? Producción minera. Y bueno, lo que hacen es dividir, ¿no? Dividir. Dice que se puede concluir. Mm, como les había mencionado, ¿no? La tasa de reserva falla en la característica de predictibilidad, porque es una imagen de un periodo a otro, ¿no? Muchas veces la tendencia que tenga la tasa de reserva no aporta mayor información al análisis, ¿no? No tienen, la tasa de reserva como son de periodo a periodo no pueden tener relevancia, no pueden tener relación con otros periodos de tiempo en ese caso, ¿no? Va a depender mucho del contexto en el que se encuentre la economía como tal en ese periodo. Entonces va a depender mucho del contexto en el que se encuentre, ¿no? Bueno, hay evidencia de agotamiento, pues difícilmente, ¿no? Difícilmente podríamos saber. Seguiría que podríamos decir que incluso va a depender de lo que le salga la tasa de reserva, ¿no? Si las reservas son mayores que la extracción, o sea, si la tasa de reserva le sale mayor a 1, en ese caso mayor a 1, eh, de repente puede que no haya evidencia ¿no? de agotamiento, de repente nos da un panorama, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos saberlo, no? Porque al fin y al cabo mide de periodo a periodo, ¿no? No podríamos saberlo.
La 2 habla sobre la función de costo total y nos dice que, ya nos pregunta sobre qué condiciones debe tener A y B, ¿no? Los parámetros. Esta función sugiere escasez de recurso. Otra vez depende, siempre va a depender. Depende, también en ese caso podríamos argumentar también que depende mucho de los factores tecnológicos con los que se encuentra en ese caso la empresa o la firma, ¿no? Pero claro, ¿qué condiciones debería tener, no? En un mercado de competencia perfecta, en este caso los parámetros A, el parámetro A por lo menos debe ser mayor a cero, ¿no? En ese caso. ¿Por qué? Porque como al ser una función de costo total, el parámetro A, al ser una constante, haría referencia al costo fijo, ¿no? Mayormente los costos fijos, todos los costos fijos son mayores a cero, ¿no? En ese caso. Ok, y econométricamente hablando, ojo, econométricamente hablando, en ese caso, tiene que también cumplir con muchos supuestos, ¿no? Econométricos. Pero el más importante es que sea significativo. Si nosotros queremos someter nuestra función, si nosotros queremos someter, en este caso, una función de costos a pruebas econométricas o análisis econométrico, ya sabemos que los parámetros o los estimadores de estos parámetros tienen que ser eficientes. Tienen que ser significativos, querido. Claro. Luego, el parámetro B. Claro, en ese caso, al ser una función cuadrática, tiene que seguir también con la teoría de la producción, ¿no? En ese caso. Nosotros sabemos que una función cuadrática de costos, el término que acompaña al término cuadrático tiene que ser negativo, ¿no? De acuerdo a los rendimientos marginales decrecientes. Pero sí, en ese sentido tiene que ser el término B, el parámetro B tiene que ser negativo y también tiene que cumplir con los supuestos econométricos, obviamente. Nos preguntan, ¿no? ¿Esta función sugiere escasez de recurso? No necesariamente, simplemente refleja el hecho de que es una función, ¿no? Como tal, una función de costos. Incluso podríamos decir que no sabemos si es una función de costos. ¿Ok? Eso va a depender mucho. Ya. Luego la 3 nos dice que se pueden afirmar los indicadores económicos de escasez, qué limitaciones presentan, cuál es el mejor. Habíamos visto que los indicadores de escasez en este caso son indicadores muy teóricos, ¿no? Están realizados en base a muchos supuestos, a varios supuestos. Los supuestos en los que se trabajan son muy restrictivos, ¿no? En este caso, como por ejemplo el precio, que se trabaja en un ámbito de competencia perfecta, ¿no? Los costos marginales de extracción también en un ámbito de competencia perfecta. Entonces son los supuestos que tienen, ¿no? De los que parten estos indicadores son muy restrictivos. Esos indicadores, pues, no reflejan fácilmente la realidad, ¿no? En un marco, en un ambiente muy restrictivo, no reflejan, ¿no? No reflejan eficientemente o totalmente la realidad. En ese caso reflejarían una parte de ella, si es que lo quisieran ver así. Una parte de ella. Y muchas veces no cumplen ese poder explicativo, ¿no? Lo más importante es la capacidad de predicción y la capacidad de explicación que hay entre las distintas variables económicas. Entonces esos indicadores muchas veces no nos aportan mayor información respecto a ello. A ver, nos dicen, ¿cuál es mejor, no? Habíamos dicho que no existe un buen indicador en términos generales, ¿no? No es como que hay un indicador que... No es como que hay un indicador que a priori escogeríamos, ¿no? Siempre va a depender del enfoque que le queramos dar, en ese caso, a una investigación de repente, ¿no? Si estamos haciendo una investigación en términos de recursos naturales, va a depender mucho del va a depender mucho del enfoque que queramos darle a la investigación y
Y de eso, pues, escoger un indicador, ¿no? Correcto. Pero no existe un indicador como tal en general, ¿no? Lo más importante, creo yo, en este caso es el manejo de información. Lo más importante es la información. El acceso a la información siempre va a ser muy importante, ¿no? Conocer el contexto actual en el que se encuentra y los datos que tengan, ¿no? Esos datos pues tienen que estar libres también de externalidades, por así decirlo, ¿no? Siempre va a ser importante manejar una data limpia, transformada, si lo quieren ver así, podemos hacer muchas transformaciones en la data para que pueda ser eficiente. Va a ser muy importante y tener manejo de información acerca del contexto actual en el que nos encontremos. Eso va a ser importantísimo para poder tomar decisiones, ¿ok? Eso es lo más importante. Y claro, ya hemos visto que no hay como que un indicador en específico, en general, un indicador ideal, por así decirlo, ¿no? Pero, Pero José, una sí, consulta. Sorry que te interrumpa, pero ¿en qué tipo de escenario podría ser uno mejor que otro? como te digo, va a depender mucho del enfoque que le quieras dar a tu, por ejemplo, una posible investigación, ¿no? Por ejemplo, eh, esto ya va más con un tema también de factores empíricos, de los temas empíricos. Por ejemplo, si yo quisiera predecir el precio por ejemplo, del petróleo, he visto algunas investigaciones que utilizan modelos, por ejemplo, ARIMA, modelos de series univariadas, ¿ya? Modelos de series univariadas, y que utilizan básicamente los precios, ¿ok? Los precios como indicador son la misma variable endógena. Y bueno, muchas transformaciones a los precios, a su data, para que pueda hacer una buena serie, ¿no? Una buena serie y pueda tener un gran poder explicativo o predictivo en ese caso. Pero va a depender mucho del enfoque que le quieras dar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si quisieras predecir el precio de las acciones, de las acciones de petróleo, en este caso, tendrías que utilizar como indicador tu precio de recursos. De repente quieres medir, no sé, el aporte o quieres medir las funciones o cómo opera, quieres medir las actividades o las funciones operativas de una empresa minera y cómo impacta de repente la extracción de recursos de repente en la escasez, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Cosas ligadas a eso, de repente puede servirte muy bien como indicador, de repente un costo marginal de extracción, ¿no? De repente puedes hacer eso. O incluso la renta, ¿no? Puedes guiarte en que la renta de Hoteling, en que la renta de escasez de Hoteling, este, cumpla con los supuestos teóricos y o sea, puedes trabajarlo de modo que la renta de Hoteling pueda capturar los factores tecnológicos y productivos de tu empresa. Y de ese modo puedes encontrar o puedas hallar un factor explicativo y predictivo para hallar el impacto que tiene, pues, las reservas, o bueno, la extracción de las reservas, ¿no? Y cosas así. Siempre va a depender mucho del enfoque que tú le quieras dar a una investigación, ¿ok? Hay muchas investigaciones que se hacen con respecto a recursos, al tema de recursos, y utilizan varios indicadores. Por ejemplo, quieres hallar, de repente quieres ver el contexto actual comparado con el contexto, pues, años atrás, ¿no? Usas una tasa de reserva de repente, ¿no? Puedes utilizar una tasa de reserva. Entonces depende mucho del enfoque que le quieras dar a una investigación. Utilizar un indicador, ¿ok? Va a ser mucho del contexto también de la decisión que tengas que tomar, ¿no? Por ejemplo, quieres tomar una decisión respecto a extracción, ¿no? Tú como empresa minera, este,
quieres ver si es que aumentar la extracción o quieres disminuir la extracción, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender mucho? Va a depender mucho de los precios, va a depender mucho del mercado en el que se encuentre. De repente, en un estado de guerra, se requieran muchos más recursos minerales, ¿no? Justamente porque hay un contexto de guerra. Entonces, este, va a ser eso siempre. Va a ser mucho, depende del contexto en el que te encuentres, va a ser muy importante la toma de decisiones, o bueno, el uso de cualquier indicador. ¿Quieres usar un indicador? Va a depender mucho del contexto en el que te encuentres, ¿no? Siempre es así, de hecho, ¿no? Va a depender mucho del contexto en el que se encuentre. De repente, en un contexto, en un periodo de tiempo, la tasa de reserva fue un buen indicador, de repente, fue un buen indicador, ¿no? Fue un buen indicador porque no había mucho, de repente el mercado se asemejaba más a un mercado de competencia perfecta, eh, no había tantas externalidades o no había fallas de información, ¿no? De repente en otro periodo de tiempo el precio de los recursos pasó a ser un buen indicador, ¿no? Como lo habíamos demostrado anteriormente en las gráficas, pues con el precio del petróleo, con el precio del petróleo, en un periodo de tiempo el precio del petróleo se asemejaba mucho a una serie estacionaria. Entonces, cumplía con los enfoques, cumplía con los supuestos teóricos y con los supuestos empíricos. Entonces, de repente fue un buen indicador, pero más allá, pero después de ese periodo ya no, ¿no? Entonces, siempre va a depender del contexto en el que te encuentres. Y del periodo que quieras, del periodo de tiempo en el que quieras medir o quieras abrir, o quieras hacer una investigación en ese caso, ¿no? Va a depender mucho. Y bueno, Vale, gracias. y bueno, eso, muchachos. Siempre cuando les pregunten profesor Orihuela sobre qué indicador utilizar, eh, siempre va a ser, a él le gusta mucho la palabra depende. No sé si se han dado cuenta. Pero siempre respondan de ese modo, ¿no? Siempre díganle de que, no siempre ya, pero para que vean que realmente esos indicadores va a depender mucho del contexto en el que nos encontremos, ¿no? Me parece que una vez, creo que nosotros nos puso una pregunta así. Nos puso un contexto y nos dijo qué indicador puede ser, qué indicador es el mejor, ¿no? Para medir esta situación. Entonces, siempre vean eso, ¿no? No hay un solo indicador, siempre va a depender del contexto y del periodo también en el que nos encontremos, ¿no? Me parece que nos puso una pregunta acerca de, sobre todo, no, sobre que en los años 50 pues, la extracción minera, pues, estaba en todo su auge, ¿no? El aporte de la extracción minera al PBI peruano era enorme. Entonces, en un ambiente así, en un contexto así, puede que la tasa de reserva, sí, ¿no? De repente, de un periodo a otro, el precio de los minerales se mantuvo estable. Entonces, en ese periodo de tiempo, el precio pudo haber sido un buen indicador, ¿no? Para ver la escasez, si es que realmente escaseaba. Claro, si se mantenía estable, entonces eso quiere indicar que el precio está asimilando bien la información del mercado y por ende responde a las respuestas o bueno, a los shocks de oferta y demanda, ¿no? Si responde muy bien a los shocks de oferta y demanda, el precio va a aumentar cuando el recurso escasea y el precio va a disminuir cuando el recurso no escasea. Entonces, eso es así. Siempre va a depender del contexto en el que nos encontremos. Y bueno, muchachos, eso creo que sería todo. Si tienen alguna pregunta, también si es que me he pasado con algo y algo que de repente no esté bien. O bueno, no que no esté bien, sino de repente hay algo que no quedó claro, algo que de repente puedan contrarrestar también. Es importante que lo mencionen. Bueno, al menos por mi parte, todo bien.
Gracias, José. Ok, está bien. Este, sí, bueno, no es como que el profesor ya se explaye mucho en estos casos. Tampoco también son teóricos, ¿no? Ya para el próximo, ahí sí vamos a hacer ejercicios. El profe manda una práctica dirigida, ahí sí vamos a hacer todos los ejercicios que podamos. Porque sí, el profe a veces, en tema de ejercicios, ahí sí como que no se raya, pero es importante, ¿no? Es importante que vayan bien practicados también, que practiquen mucho. Y bueno, si eso sería todo, entonces acá nos quedamos, muchachos. Cualquier cosa, cualquier cosa estamos en comunicación, pues, para ver si es que para la PS3 ahí podemos hacer ejercicios. De repente hacemos ejercicios, algo que no nos quedó claro. Ahí lo más importante son los ejercicios, ¿ya? Lo más importante son los ejercicios. Ya a partir de ahora, este, a partir de ahora ya son más modelos y los modelos, la teoría no es tan complicada, ¿ya? Todo se basa en lo que han visto, lo que hemos estado hablando, conversando en las dos primeras unidades. Y luego lo demás ya son fundamentación matemática. Al profesor le encanta la fundamentación matemática. Así que ya con eso vamos a ir practicando, ¿ya? Con los ejercicios. Sí, hay algunos ejercicios que necesitan revisarse realmente. En su momento el profesor sí nos puso algunos ejercicios un poco complejos. Así que sí va a haber algunos ejercicios que vamos a tener que ver. Bien. Y nada, muchachos, estamos comunicándonos, pues, en todo caso. Me van avisando cómo es que van y todo eso. Cuídense, muchachos. Suerte.